La mayoría de los cristianos conoce la historia. Jesús muere, resucita, aparece a sus discípulos y finalmente asciende al cielo. Pero hay una pregunta que casi nunca se hace en voz alta. ¿Qué les enseñó durante esos 40 días? Imagine un monasterio iluminado por velas, páginas antiguas en Ge'ez, iglesias de piedra sobre montañas etíopes y un monje pasando con cuidado una hoja frágil, como si tocara una memoria que el mundo olvidó. ¿Fueron esos días solo palabras de consuelo? ¿O algunas comunidades cristianas creyeron que Jesús reveló instrucciones más profundas, formas de oración, advertencias espirituales, visiones del más allá y enseñanzas que Occidente nunca colocó en su Biblia? Aquí debemos empezar con cuidado. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía conserva una tradición bíblica más amplia que la mayoría de iglesias occidentales. Su lista canónica incluye libros como Enoc y Jubileos, textos ausentes de la mayoría de Biblias protestantes y católicas. También existe en la tradición etíope el Maf Kidan, o Libro de la Alianza, presentado como enseñanzas de Jesús a los apóstoles durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, pero los estudios occidentales suelen tratarlo como una obra posterior, no como material apostólico directo. En palabras simples, no estamos diciendo que se haya probado un manual secreto escrito por Jesús. Lo fascinante es otra cosa. Etiopía preservó libros, oraciones e ideas cristianas que muchos creyentes occidentales nunca conocieron. Y eso abre una pregunta más inquietante. ¿Por qué distintas iglesias recordaron distintos libros? Ahora dejemos la página y miremos el lugar que la protegió. Mientras Roma debatía autoridad, mientras Constantinopla discutía doctrina y mientras los imperios subían y caían, en las montañas de Etiopía los escribas copiaban textos a mano, letra por letra, bajo una luz débil y una disciplina silenciosa. Esta no es la historia de una iglesia pequeña escondida al final del mapa. Es la historia de una civilización cristiana africana que guardó una memoria propia. Mientras algunas bibliotecas ardían, mientras lenguas sagradas desaparecían y mientras fronteras cambiaban, un reino africano seguía copiando libros que otros dejaron de leer. La importancia de Etiopía no es una fantasía moderna. Aksum adoptó el cristianismo en el siglo IV, bajo el rey Ezana, aproximadamente entre los años 340 y 356, después de la influencia de Frumentio. Eso significa que el cristianismo etíope no fue una copia tardía de Europa, sino una antigua civilización cristiana con su propio idioma litúrgico, su arte, su calendario, sus monasterios y su tradición manuscrita. En Roma, Constantino había autorizado el cristianismo en 313, pero la unión más fuerte entre ortodoxia cristiana y poder imperial llegó más tarde, especialmente con Teodosio y el Edicto de Tesalónica en 380, cuando se amenazó con castigos a quienes rechazaban el credo niceno. En resumen, Etiopía no estaba detrás de Roma. Tenía una línea cristiana antigua, fuerte e independiente. Por eso, cuando sus manuscritos no coinciden con lo que Occidente esperaba, no significa automáticamente que sean falsos. Significa que el cristianismo antiguo fue más amplio y diverso de lo que muchos imaginan. Pero lo más inquietante no es solo que exista otra tradición. Lo inquietante es lo que esa tradición parece imaginar sobre la fe. No una religión reducida a pertenecer a una institución. No solo repetir una creencia. No solo esperar que otros administren el misterio. Según esta corriente, la fe también podía ser práctica: oración, ayuno, postura, vigilancia espiritual, memoria de los ángeles y preparación del alma. El verdadero impacto de este manuscrito no está en decir todo lo anterior era falso, sino en preguntar, ¿qué se perdió cuando la religión se volvió más controlada, más oficial y más limitada? La tradición etíope conserva no solo libros bíblicos más amplios, sino también una rica vida litúrgica y monástica. Sus listas incluyen textos de orden eclesial, libros de oración, himnos, calendarios y el libro de la alianza. Por eso, cuando se dice que el texto habla de cómo orar, cómo preparar el cuerpo, cómo reconocer peligros espirituales o cómo entender el viaje del alma después de la muerte, debemos presentarlo como una afirmación de la tradición manuscrita, no como una prueba absoluta de palabras históricas pronunciadas por Jesús. Esa diferencia es clave. El misterio sigue siendo poderoso, pero ahora es creíble. Dicho claramente, este vídeo no trata de una página que destruye el cristianismo. Trata de algo más profundo. Una tradición cristiana viva que conservó libros, prácticas y preguntas que muchos cristianos occidentales nunca fueron enseñados a esperar. Y quizá la pregunta no sea si todo fue ocultado por una conspiración, sino si nuestra memoria religiosa es mucho más pequeña que la historia real.
Si quieres investigaciones que separen la historia antigua real de la exageración de Internet, suscríbete ahora. En esta serie no solo perseguimos textos prohibidos, preguntamos qué son, de dónde vienen y por qué todavía importan. ¿Qué pasaría si algunos de los relatos más sorprendentes sobre ángeles, gigantes, demonios y rebelión cósmica no fueran invenciones de canales sensacionalistas en Internet, sino historias reales preservadas en libros antiguos? Imagine cuevas como las del Mar Muerto, fragmentos de pergamino polvoriento y una biblioteca africana que simplemente siguió copiando textos que otras iglesias dejaron de lado. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía usa un canon bíblico más amplio que cualquier otro en la cristiandad. Su Biblia tradicional comprende 81 libros, 46 del Antiguo Testamento y 35 del Nuevo, incluyendo obras como un Enoc y Jubileos, que no están aceptadas en la mayoría de Biblias occidentales. Estos textos antiguos contienen material que influenció muchas ideas sobre ángeles, visiones celestiales y fuerzas espirituales en los primeros siglos de la cristiandad. Por ejemplo, el libro de Enoc presenta relatos detallados de ángeles llamados vigilantes, de yaimens divinos y de viajes celestiales que no aparecen en otros cánones. En términos sencillos, Enoc y Jubileos no son descubrimientos recientes. Son textos antiguos, preservados especialmente en Etiopía, que muchos creyentes occidentales nunca leyeron porque no formaron parte de sus Biblias. Eso hace que el ángulo oculto de la historia sea más realista, no una fantasía moderna. Entonces, ¿cómo sabemos que la tradición manuscrita etíope es más que solo rumores? ¿Existe evidencia física, tangible, de un mundo cristiano antiguo y distinto? Imagina páginas completas con ilustraciones de los evangelistas, colores vivos aún después de siglos y arte que rivaliza con los manuscritos más antiguos de Europa. Los Evangelios de Garima son manuscritos litúrgicos etíopes escritos en Ge'ez que contienen los 4 evangelios completos y se consideran entre los manuscritos iluminados cristianos más antiguos que sobreviven. Radiocarbono indica que algunos ejemplares datan aproximadamente entre los siglos IV y VII, lo que los sitúa entre los textos ilustrados cristianos más tempranos conocidos, incluso antes de muchos códices europeos famosos. Estas obras no son meros artefactos arqueológicos, son parte de la práctica litúrgica continua de la Iglesia etíope y muestran un nivel sofisticado de arte y transmisión textual mucho antes de que los evangelios ilustrados occidentales alcanzaran formas semejantes. Para decirlo claramente, los Garima Gospels no son leyendas. Son manuscritos muy antiguos y reales, con ilustraciones completas, que prueban que Etiopía tuvo una cultura cristiana escrita, rica y continua desde muy temprano. Ahora la historia toca su punto más profundo. ¿Quién decide qué recuerdos de una religión se mantienen y cuáles se pierden? ¿Son los emperadores y concilios, los monjes y copistas, o las comunidades sencillas que leen y utilizan esos libros todos los días? ¿Qué significado tiene para la fe que ciertos textos desaparezcan de la narrativa dominante y otros prosperen? En la historia cristiana, diferentes tradiciones cristianas desarrollaron cánones distintos. La tradición canónica occidental, trazada por decisiones de concilios y autoridades eclesiásticas a lo largo de siglos, eligió 66 libros en el protestantismo y alrededor de 73 libros en la tradición católica. En contraste, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo reconoce un canon más amplio, con 81 libros, incluyendo obras que otras iglesias consideraron apócrifas o no canónicas. Durante siglos, algunos textos simplemente cayeron fuera de uso, fueron etiquetados como apócrifos, no fueron traducidos o no circularon fuera de ciertos contextos geográficos y lingüísticos. Eso no implica siempre supresión violenta, pero sí que diferentes cristianismos recordaron diferentes materiales. Dicho de forma clara, no todos los libros perdidos fueron quemados o prohibidos por conspiración. Muchos simplemente desaparecieron de ciertas tradiciones porque las iglesias occidentales eligieron cánones distintos. Lo que Etiopía ha preservado nos recuerda que el cristianismo primitivo fue más diverso de lo que muchas personas imaginan. Muchas personas sienten que la religión ofrece principalmente ideas que repetir, creencias, doctrinas, artículos de fe. Pero hay un tipo de enseñanza religiosa en la que la oración no es solo una recitación, sino una experiencia corporal, sensorial y rítmica. Imagine monjes en antiguos monasterios, de pie, arrodillados, inclinándose, moviendo el cuerpo al unísono con viejas palabras. Y si algunas tradiciones cristianas conservaron enseñanzas donde la práctica era tan vital como la creencia, en la tradición etíope, la liturgia y la práctica de la fe han sido siempre profundamente corporales y ricas en rituales. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo combina oración, ayuno, himnos y movimiento en una celebración que abarca todo el cuerpo y la mente.
El canon etíope incluye no solo libros bíblicos aceptados por otras iglesias, sino también textos litúrgicos, himnarios, libros de orden y oraciones tradicionales que se usan activamente en cultos diarios y celebraciones especiales. Esto indica que la práctica del cuerpo, las posturas, los ritmos, las repeticiones, ha sido parte de la forma en que muchos etíopes entendieron la relación entre el creyente y lo divino. Tern 0 Search 5, en términos sencillos, el punto no es afirmar que exista un conjunto secreto de técnicas que Jesús mandó conservar como regla única, es observar que algunas tradiciones cristianas entendieron la fe como un modo de vida completo, que incluye oración, movimiento, serenidad corporal y presencia, más allá de meras palabras o creencias. ¿Cómo imaginar el cielo? Hoy muchas personas piensan en él simplemente como un destino después de la muerte. Pero muchas corrientes del cristianismo antiguo, incluyendo aquellas influenciadas por textos que otros no aceptaron en sus Biblias, representan el cielo como un lugar estructurado, con niveles, puertas guardianas, seres que cuidan caminos espirituales y presencias angelicales distintas. ¿Qué pasa cuando estos mapas espirituales entran en la imaginación religiosa viva de una comunidad? Textos como un Enoc, que solo la Iglesia Ortodoxa Tewahedo mantiene como parte de su canon, contienen extensos materiales sobre ángeles, rangos angelicales, y visiones del cielo y del juicio. Enoc detalla ángeles llamados vigilantes, sus funciones y una visión de niveles celestiales que desafía la imagen simplificada de cielo vs infierno que muchos conocen. Tern 0 Search 36, asimismo, el canon etíope, con sus más de 80 libros, refleja una comprensión amplia de seres angelicales y su papel en la vida espiritual. Tern 0 Search 10, estas ideas no se presentan aquí como hechos científicos, sino como lo que la tradición misma afirma sobre su propia literatura espiritual dicho de forma clara. Algunas corrientes antiguas del cristianismo concebían el cielo como un espacio estructurado donde los ángeles, los niveles espirituales y los guardianes forman parte de un marco teórico sobre la ascensión del alma y la vida eterna. Eso no reemplaza la doctrina central de ninguna iglesia, pero muestra cuán rica y diversa fue la imaginación cristiana temprana. Imagina que un creyente pudiera orar directamente con una experiencia concreta, no solo palabras, sino una práctica con significado y efecto personal, y que ese acceso espiritual no dependiera de intermediarios. ¿Qué sucede entonces con las instituciones que, históricamente, han reclamado autoridad sobre qué se enseña, qué se lee y qué se practica? ¿Por qué algunos textos fueron ignorados por muchas iglesias dominantes? A medida que el cristianismo se institucionalizó, especialmente después del siglo IV y del Edicto de Tesalónica, aspectos de la fe empezaron a centrarse más en creencias oficiales y estructuras clericales. El canon se cerró gradualmente en Occidente, y determinados textos fueron valorados como apócrifos y dejaron de circular ampliamente fuera de sus contextos tradicionales. Tern 0 Search 35, esto no significa necesariamente que haya habido una conspiración global para ocultar conocimiento. Más bien, como toda tradición religiosa que se organiza institucionalmente, ciertas prioridades doctrinales se volvieron dominantes y otras formas de imaginación teológica cayeron en desuso o se mantuvieron dentro de comunidades específicas. En pocas palabras, cuando la autoridad religiosa se incorpora a estructuras institucionales de poder, ciertos libros, prácticas y visiones pueden volverse centrales mientras otros quedan al margen. La riqueza de tradiciones como la etíope nos recuerda que la historia de la fe cristiana es más amplia y variada de lo que a menudo se enseña en un solo contexto. Si estos textos existieron durante siglos, ¿por qué ahora tantas personas hablan de ellos como si fueran un gran descubrimiento? Imagine silenciosas paredes de piedra, manuscritos cubiertos de polvo, lenguas antiguas que nadie lee, y de repente todo eso se vuelve viral en redes sociales. ¿Qué cambió en el mundo para que estas páginas que durante mucho tiempo estuvieron confinadas a monasterios remotos ahora aparezcan en titulares, vídeos y debates globales? La respuesta no es un único evento dramático, sino varios cambios reales en la forma en que el conocimiento antiguo se hace accesible. En primer lugar, los estudiosos han estado digitalizando y fotografiando manuscritos antiguos, permitiendo que imágenes y traducciones sean visibles fuera de bibliotecas cerradas. Además, proyectos académicos y archivos en línea han facilitado que investigadores comparen textos etíopes con tradiciones griegas y hebreas más amplias. La Biblia ortodoxa etíope, con sus 81 libros, que incluye escrituras como Enoc y Jubileos que no forman parte del canon occidental estándar, ha sido objeto de mayor atención en estudios teológicos y debates sobre la historia del canon bíblico.
Además, la presencia de traducciones y versiones en línea de la Biblia etíope completa está permitiendo a lectores de todo el mundo ver libros que antes eran inaccesibles fuera de expertos en ge'ez o amárico. En términos sencillos, no hay un monje secreto que terminó con 1000 años de silencio. Lo que ha cambiado es que más personas ahora pueden ver, estudiar y traducir estos textos gracias a la digitalización y al trabajo académico. Eso hace que una tradición antigua sea visible para una audiencia global por primera vez. Antes de aceptar cualquier afirmación extraordinaria que se vuelve viral, es vital distinguir entre lo que es históricamente sólido, lo que pertenece a la tradición y lo que es exageración moderna. ¿Cuáles partes de la narrativa sobre textos etíopes son confirmadas por la historia y cuáles son interpretaciones especulativas o sensacionalistas? Lo que es históricamente sólido. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía reconoce un canon bíblico más amplio que muchas otras iglesias, compuesto tradicionalmente de 81 libros, incluyendo Enoc, Jubileos y otros que no están en el canon protestante común. Los Evangelios de Garima son manuscritos muy antiguos, datados por radiocarbono aproximadamente entre los siglos 4 y 7, y son testimonios reales de la tradición escrita etíope. La Biblia etíope se ha transmitido en ge'ez y ha sido parte de la práctica litúrgica y religiosa en Etiopía durante siglos. Lo que necesita corrección o contexto. Afirmar que una sola página fue prohibida durante 1700 años no está respaldado por evidencia académica concreta disponible. Decir que los textos fueron quemados sistemáticamente por Occidente simplifica en exceso procesos históricos complejos sobre cómo cánones se formaron y evolucionaron, y no refleja un solo acto deliberado coordinado de supresión. Interpretar cada detalle ritual o esotérico como algo que fue concretamente enseñado por Jesús y luego suprimido no tiene respaldo académico. Estas estructuras espirituales son parte de una tradición narrativa más amplia, no de un documento único y confirmado como palabra directa de Jesús. En resumen, algunas partes de la historia son confirmadas históricamente y otras son exageraciones que se vuelven atractivas online. La historia real es fascinante sin necesidad de exagerar o presentar conspiraciones. Cuando la gente pregunta ¿está completa la Biblia?, muchos esperan una respuesta simple, sí o no. Pero la historia real ofrece una respuesta más intrigante y compleja. Depende de qué tradición religiosa estés considerando. En el cristianismo occidental, especialmente en el protestantismo, la Biblia comúnmente aceptada tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En la tradición católica, el número aumenta debido a libros deuterocanónicos aceptados por esa iglesia. En cambio, la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía tradicionalmente enumera 81 libros, gracias a la inclusión de textos como Enoc, Jubileos, Mecabian y otros que no se encuentran en las Biblias occidentales estándar. Esto no significa que una tradición tenga razón y otra se equivoque. Significa que las comunidades cristianas preservaron colecciones de escrituras diferentes según sus historias, lenguas, prácticas litúrgicas y prioridades teológicas. Para decirlo claramente, tu Biblia puede ser completa para tu tradición, pero otras tradiciones tienen un conjunto más amplio de libros que consideran igualmente sagrados. La verdadera pregunta histórica no es si una Biblia estuvo incompleta, sino por qué comunidades distintas preservaron diferentes bibliotecas religiosas.